8 minutos. Saludamos a esta hora al general en retiro, Gustavo Matamoros Camacho, experto en seguridad y en defensa nacional. El general Matamoros, Darcy, fue jefe de Casa Militar. Y del Estado Mayor Conjunto de este país, un hombre con una larguísima carrera militar, pero también una tradición, viene de una familia, Así hijo es. de el general Gustavo Matamoros da Costa, y bueno, pues un hombre que tiene clarísima la situación del país. Y que conoce a Colombia, el territorio y las zonas más críticas de orden público como la palma de la mano. General Matamoros, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en la FM. William, Darcy, un saludo muy especial, muy complacido de estar aquí. Un saludo para todos los integrantes de la mesa de trabajo y para toda la audiencia que en este momento nos escucha. El placer es nuestro, general. La pregunta que hizo públicamente el presidente Gustavo Petro, quien es el comandante en jefe de las fuerzas militares, quien es al hombre al que las fuerzas militares de este país le entregan toda la información para que tome las decisiones políticas. Reitero, la pregunta que hizo un día después de que conocimos el desastre que se está viviendo en el Catatumbo es: ¿por dónde pasó el ELN de Arauca a Catatumbo sin que nos diéramos cuenta y sin que las fuerzas militares se dieran cuenta? General, ¿por dónde pudieron haber pasado los guerrilleros del ELN? William, quien conoce el territorio, quien conoce Arauca, quien conoce el Catatumbo, sabe claramente que la mejor vía para llegar al Catatumbo desde Arauca es por Venezuela. De tal forma que se me hace que en el gobierno nadie está conociendo el país, nadie sabe cómo es que se mueven las FARC, nadie sabe la dinámica de estas áreas tan complicadas en Colombia, porque el Catatumbo y lo que sucedió en el Catatumbo es una cosa, pero Arauca es otro Catatumbo en cierne. De tal forma que, aparte de eso, no pasaron ni 2.000 ni 3.000, pasaron 120 bandidos de un lado para el otro, de tal forma que eso pasan en un par de buses y nadie se da cuenta absolutamente de por dónde pasaron. Pero la realidad es que para llegar al Catatumbo desde Arauca es por Venezuela. No hay otra manera, general. ¿Y cómo es posible que las fuerzas militares no supieran que eso estaba ocurriendo? Sí, ahí uno de los grandes males de este país es la falta de inteligencia. Un organismo de inteligencia como la Dirección Nacional de Inteligencia, en manos de delincuentes, pues está trabajando en otros aspectos que no son la inteligencia estratégica de este país. Y vemos con horror que quien nos está solucionando el problema en la frontera, según Maduro, es Diosdado Cabello. Mejor dicho, los pájaros tirándole a las escopetas, William. Pero ¿cómo es esa frase, general? Que es que nos llama la atención. Los servicios de inteligencia manejados de delincuentes. ¿Cómo es eso? Pues ¿quién maneja la Dirección Nacional de Inteligencia? Si no son ex miembros del M-19. Sí. General, este movimiento de los 80 o 120 hombres del ELN que se trasladaron desde Arauca hasta el Catatumbo, ya tenemos todos claro que es por territorio venezolano, tuvo que ser con el visto bueno de Venezuela. Es decir, ellos podrían haber pasado la frontera y haberse movilizado sin que la Guardia venezolana tuviera idea, o tuvieron ellos que haber dado, digamos, el visto bueno para que ellos pasaran por allí. Darcy, ahí pudo haber pasado cualquier cosa. Ustedes pensemos que esa frontera es una frontera absolutamente porosa que tiene pasos por todas partes, que en el verano el río Arauca se seca y puede uno pasar caminando de un lado al otro. Pero también recordemos que el gobierno venezolano ha sido el protector de nuestros delincuentes al otro lado de la frontera. El gobierno venezolano ha patrocinado el terrorismo porque ha alojado allá a los cabecillas del ELN, a los cabecillas de las FARC y a los componentes, a los delincuentes que forman parte de esos grupos, los han protegido en Venezuela. Entonces, cualquier cosa pudo haber pasado y muy seguramente tuvieron la complicidad del gobierno venezolano para pasar de un lado al otro. A mí no me cabe la menor duda. General, usted que fue comandante del Estado Mayor Conjunto y que tiene todo este conocimiento, como decíamos, del país, ¿por qué es tan difícil el Catatumbo? Es que aquí tenemos unas regiones del país que parece que fueran indomables. No ha podido nadie. El Cauca y el Catatumbo especialmente. Darcy, yo le quiero contar a usted
que yo fui comandante en el Catatumbo durante 2 años, fui comandante del Grupo Masa y fui comandante en Arauca y jefe de Estado Mayor en Arauca durante 40 meses, o sea que conozco estas 2 regiones como la palma de la mano. Lo que pasa en el Catatumbo es la consecuencia del abandono histórico que ha sufrido esa región del país. Pueblos con absolutamente carencia de todo, de agua potable, de escuelas, de centros de salud, de vías. Un terreno donde los políticos nuestros solamente van a prometer y nunca cumplir. La consecuencia es lo que estamos viviendo. Pero aparte de eso, unas mesas de diálogo donde no se han hecho sino formular ceses al fuego, que el único que ha cumplido es el gobierno, o sea, las fuerzas militares, y los bandidos han quedado en el territorio. ¿Eso qué ha supuesto? Eso ha supuesto que perdimos el control territorial, que perdimos el control de la población, que es una población inerme que está en manos de los bandidos de manera permanente y son los bandidos los que imponen las condiciones de vida en esas áreas. ¿Cómo queremos que eso sea mejor si a eso le mezclamos el narcotráfico? Entonces, yo creo que aquí las cosas tenemos que mirarlas en un contexto un poco más amplio, pero el abandono histórico del Catatumbo viene desde la época en que yo era comandante en 1997. Esa es la consecuencia de unos gobiernos que no han hecho nada por ciertas regiones del país. Y si usted mira el contexto de desorden público que tenemos en este país, las regiones más abandonadas por el Estado son las que son unos potenciales Catatumbo o son el Catatumbo. General, y a eso que usted explica sobre la crisis sistemática del Catatumbo en todos los gobiernos, ¿usted cómo interpreta este tono del presidente frente al régimen en Venezuela? Porque uno de los trinos en los que justifica el llamado a la conmoción interior, dice el presidente que lo del ELN en el Catatumbo no solamente se puede explicar en el conflicto armado interno y que se debe proteger la soberanía, y hemos visto el movimiento tremendo de tropas en la misma coyuntura de Diosdado Cabello y de Maduro en la frontera, incluso recibiendo desplazados del Catatumbo. ¿Usted interpreta que ahí puede haber una diferencia por estos días? No, yo pienso que lo que está haciendo Venezuela es una payasada frente a Colombia y nosotros lo estamos permitiendo. Yo no entiendo cómo Venezuela saca unos aviones de combate, sobrevuela la frontera y seguramente se pasaron al territorio nacional y nosotros no hacemos absolutamente nada. Es una inacción que demuestra lo que pasa en el Catatumbo, una inacción estatal completa. Nosotros hemos debido salir ayer con aviones de combate y hacer lo mismo sobre Venezuela. Pero no podemos esperar que una dictadura como la de Maduro, porque yo creo que a nadie le cabe la menor duda que Maduro es un dictador y todos sus funcionarios son cómplices de un dictador, vaya a ser el que nos solucione los problemas y vaya a ser ahora los salvadores de esa tragedia humanitaria que se está viviendo en el Catatumbo por cuenta de un gobierno irresponsable que en lugar de estar al frente poniendo el pecho, lo único que hace es irse para Haití y dejarle el problema a las fuerzas militares. Lo de siempre, vamos a entrar con el ejército como entramos en el Plateado, como entramos en todas las zonas, vamos a poner el pecho, vamos a poner los muertos, vamos a poner los combates, vamos a poner los mutilados y el gobierno nacional tranquilo votando la responsabilidad de las fuerzas militares. Yo creo que este no es un gobierno serio, yo creo que este es un gobierno que actúa soterradamente, pero intencionalmente, para que la crisis que se está viviendo se desarrolle. General, extrañábamos voces como la suya, como hombres de las fuerzas militares que sin dobleces llamaban las cosas como son, les ponían el nombre que correspondía y no había ambigüedades ni siquiera en el lenguaje. Y era claro quién era el enemigo y quién era el amigo. Hoy parece que eso no está ocurriendo. ¿Usted qué percepción tiene de lo que pasa al interior de las fuerzas militares en este gobierno desde que llegó el presidente Petro? Mire, yo pienso que no es solo en las fuerzas militares y lo que usted dice es muy cierto, William. Mire, a las cosas hay que llamarlas por su nombre porque cuando no llamamos a las cosas por su nombre estamos, primero que todo, engañando a la población colombiana. Las FARC, el ELN y todos los grupos de bandidos que existen en este país les hemos dado un estatus. Entonces lo llamamos el Estado Mayor Central, que el Estado Mayor es una frase propia de los ejércitos.
estos son unos bandidos, narcotraficantes y terroristas, porque terrorista es el que genera terror. Y vamos a ver si lo que pasa en el Catatumbo en ese momento no es que unos bandidos aterrorizaron a la población, esa población se tuvo que desplazar en unas proporciones inimaginables y que nunca habían sucedido en Colombia. Pero aparte de eso son narcotraficantes porque es que su principal actividad es el narcotráfico. Y entonces el Estado, la solución es mandar a las fuerzas militares. ¿Y cuándo van a llegar las cosas para acabar con el narcotráfico? ¿Cuándo va a llegar el desarrollo para esas comunidades? ¿Cuándo van a llegar los servicios básicos para esas comunidades? Aquí tenemos que decirle las cosas por su nombre. Este gobierno es un gobierno totalmente irresponsable, es un gobierno totalmente ideologizado, que lo que está haciendo es cambiándonos la mente, cambiando las palabras, dándole estatus a unos bandidos a los cuales la única solución por el momento para que se sienten a hablar seriamente es aplicándole toda la fuerza del Estado, para que ellos entiendan que por las buenas se habla con ellos y por las malas se combaten con toda la fuerza del Estado. Pero usted, como yo, ha sido testigo general de todos esos intentos de diálogo con el ELN en las grandes reuniones de la sociedad civil. Usted estaba muy cercano, por ejemplo, al expresidente Andrés Pastrana cuando él intentó los diálogos del Caguán. Pues, ¿realmente sí existe la posibilidad de una voluntad de diálogo o simplemente el uso de la fuerza del poder militar y someterlos? Cada vez que los bandidos se sientan a negociar con el gobierno les está dando oxígeno. El ELN está hablando con los últimos gobiernos, con todos los últimos gobiernos que yo recuerdo, y nunca llega a ningún acuerdo. Le estamos dando oxígeno y ellos aprovechan eso para impulsar el narcotráfico, para impulsar a sus organizaciones, para rearmarse, para reentrenarse. No tienen voluntad de paz, y no tienen voluntad de paz porque el gobierno los sienta a conversar de igual a igual. El gobierno tiene que sentar a las guerrillas, a los bandidos, estos narcoterroristas, tiene que sentarlos cuando la ventaja la tiene el gobierno. Y la única forma de que el gobierno tenga ventaja es atacándolos y demostrándoles que el gobierno, si dialogan bien, pero si no dialogan, los va a acabar. Esa es la única forma. General, el presidente Petro, sobre ese punto que usted hace mención, dijo en un discurso de hace apenas unas horas que si el ELN lo que quería era guerra, pues guerra iba a tener. ¿Usted confía en la voluntad de declaratoria de guerra que significan posiblemente estas palabras del presidente Petro al ELN? William, lamento decirle que soy absolutamente escéptico en ese tema. Este gobierno no ha hecho sino prometerle cosas a los colombianos y en todas ha fallado. Allá no prometió en el Catatumbo que iba a construir una universidad. No ha colocado la primera piedra y no la va a colocar. Ese discurso de Petro, como todos los discursos de él, es un globo que lanza al aire para distraer la opinión nacional. Es un globo que lanza para decir que está preocupado por una situación, pero estoy absolutamente seguro que en estos momentos el comisionado de paz está de rodillas frente al ELN pidiéndole que no rompamos las mesas y que tratemos por algún método para convencer a los colombianos que la única solución es seguir dialogando. Yo pienso que la única solución con el ELN y con las FARC es que el Estado aplique la fuerza contra ellos y después de eso los siente a negociar. General Matamoros, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. General, yo le quiero preguntar por el Cauca, ahora que ha mencionado usted todo el país, porque lo que ocurre es que llevamos años, y no en este gobierno, ni en el de Duque, sino también en el de Santos, y en el de Uribe, y en el de Pastrana, y en el de Samper, y en el de López Pumarejo, y en el de Francisco de Paula Santander, en que nos dicen que al Cauca van a mandar batallones de alta montaña, batallones móviles, batallones de una cosa y de la otra. Y resulta, y se lo digo con la franqueza con la que usted está hablando, que todo eso es pura paja. Allá nunca han podido con la situación en el Cauca. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Juan Carlos, porque es que la solución de todos los gobiernos es apaciguar el tema con las fuerzas militares. Es
penoso, que la única solución que tiene este Estado es mandar el ejército para calmar las cosas. Pero eso no quiere decir que la situación se mejora. Es que, mire, uno va a la mayoría de los pueblos, yo conozco muy bien el Catatumbo de Arauca, va a uno de esos pueblos y son pueblos tirados a la mano de Dios. Son pueblos que no tienen vías de acceso, pueblos que no tienen agua potable, pueblos en donde no hay presencia de ninguna institución del Estado. Es lamentable ver esos pueblos y decir, oiga, y vivimos prometiendo trenes desde eléctricos elevados, desde Buenaventura a Barranquilla y todo el mundo se come el cuento. Es que no podemos seguir diciéndole mentiras al país. La situación de la mayoría del país es una situación lamentable. Es una situación que amerita realmente un mandatario que esté preocupado por el pueblo colombiano y no esté preocupado por hacer política. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con usted, Juan Carlos. Todo lo que nos dicen es pura paja. Todo lo que vemos es pura paja. Vivimos diciéndole mentiras al país y lanzando globos al aire a todas horas para distraer la atención de los verdaderos problemas que tiene el pueblo colombiano. General, es que me llama la atención la frase que dijo hace unos minutos de que usted apuesta que Oti Patiño está de rodillas pidiéndole al ELN que restablezcan la mesa, pero pues es que en los últimos días una de las razones de la suspensión de la mesa es que Oti Patiño denuncia de frente al ELN que iban a matar a Álvaro Jiménez, uno de los asesores del gobierno en la oficina del alto comisionado, y por eso el presidente también toma la decisión. ¿No le parece que eso puede ser un poquito exagerado? Sí, puede ser un poquito exagerado, pero los hechos nos han demostrado que no es tan exagerado. Cuando pasan hechos como, por ejemplo, el ataque al batallón en Puerto Jordán y se suspenden los diálogos y nos ponemos bravos y a los 8 días, entonces llegamos a un acuerdo con el ELN. Yo estoy absolutamente seguro que en menos de 15 días estamos nuevamente sentados con el ELN, porque así es este gobierno. Y mire, el hecho de que el ELN amenace a un funcionario tan cercano al negociador de paz era para que se terminaran los diálogos inmediatamente. Pero tenemos que llegar a una situación como la tragedia humanitaria que estamos viviendo en el Catatumbo para que se suspendan, ni siquiera se acaben los diálogos. Está demostrado en los últimos 50 años que el ELN se ha aprovechado de todos los gobiernos, los ha engañado, y este mismo ELN le está diciendo a este gobierno, con usted no vamos a terminar de negociar y vamos a esperar al próximo gobierno. Eso no es serio. Este país se tiene que poner serio, se tiene que volver un país serio en lo que piensa, en lo que dice, en lo que hace. Pero todos vivimos acostumbrados a que nos digan mentiras, nos comemos esas mentiras, después nos salen con cualquier disculpa y quedamos todos convencidos, y entonces miremos cuál es el otro problema que tiene el país y el otro que se nos va presentando diariamente. Yo creo que esas conversaciones con los grupos de bandidos son unas conversaciones que no son serias, que no son metódicas, que no son organizadas, que no son dirigidas por nadie, sino es una improvisación y un afán por darle a una paz que no ha llegado y que de esa forma no va a llegar nunca al país. Escuchan ustedes al general en retiro Gustavo Matamoros Camacho, un general histórico de las fuerzas militares, un hombre tropero, un hombre que estuvo en las zonas de orden público más complicadas de este país, que estuvo en el Catatumbo, que conoce, como él mismo lo dice, como la palma de su mano, lo que es esa región que hoy está asolando los terroristas del ELN. General Matamoros, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de la FM. William, un saludo muy especial. Muchas gracias por esta oportunidad para tratar de aclararle temas a este país. Un saludo para Darcy, un saludo para Juan Carlos, y seguiremos pendientes de la situación de esa tragedia humanitaria que se está viendo en el Catatumbo. Un saludo para toda la audiencia. 6:57. Bancolombia tiene nueva app. Se llama Mi Bancolombia. Tiene icono negro. Descárguela solo desde la tienda oficial de aplicaciones de su celular. Los estafadores están aprovechándose. Si llega un correo, lo llaman, le envían un mensaje de texto con un enlace para descargarla y piden datos confidenciales como